Ahí estamos. Perfecto, ya está grabando entonces. Bueno, arrancamos ya formalmente entonces. Comparto pantalla y antes, bueno, algunos avisos parroquiales eh, en relación con el programa y cómo seguimos un poco con la cursada de ahora en más. Hoy tenemos que corregir la ejercicio número 6. Vamos a trabajar ahora con la cuestión de los comparativos, el superlativo, eso que había quedado para ver en diferido, con la expresión número 6 y ver alguna duda en relación con el modo subjuntivo, a ver si con la morfología del subjuntivo y del imperativo además hay alguna cuestión que quieran plantear, también lo podemos ver. Vamos a comentar antes que todo eso las consignas para el trabajo escrito, ¿sí? Ahora las voy a compartir y después subo el archivo, que no hice tiempo ahora, acabo de llegar y no hice tiempo para subirlo. Y por último, y lo más importante para la jornada de hoy, Martina va a compartir con nosotros una lectura, una interpretación del libro sexto de Neida, un tema que a ella le interesa particularmente y sobre el cual viene trabajando, que tiene que ver con las interfaces con el discurso filosófico. Así que en el último tramo de la clase la vamos a escuchar a ella a propósito de este tema. En relación con el trabajo de literatura, como ustedes saben, van a tener que resolver dos consignas. En realidad, van a tener que producir dos textos breves, uno sobre Catulo y otro sobre Virgilio. Y en cada caso tienen una lista de 5 temas para elegir en el caso de cada autor. Una vez que eligen el tema, como les había adelantado en el posteo durante el receso, digamos, una vez que eligen el tema, tienen que recortar un objeto de estudio concreto, ¿sí? Y en ese sentido formular una hipótesis de lectura. Digamos, el margen de elección tiene que ver con el tema. Ahora lo vamos a ir revisando cada uno. Y después sobre el base de ese tema ustedes hacen un recorte. Si no es que pueden hablar de todo, no pueden agotar el tema, por supuesto. Hacen un recorte, incluso en el caso de Catulo, ese recorte puede involucrar una selección de poemas. No van a trabajar con todo el poemario, está claro. Y en el caso de Virgilio, no van a trabajar con toda la Eneida. Trabajarán con, bueno, algunos pasajes que a los efectos del recorte que ustedes hacen sean significativos. Por supuesto que para poder hacer un recorte con seriedad, digamos, es fundamental conocer la obra completa. En ese sentido, yo digamos, promuevo que una vez que concluyan la lectura tanto de Catulo cuanto de Virgilio, ahí entonces elijan el tema y efectúen el recorte. Lo importante es que todo análisis literario que ustedes hagan en un caso y en otro tenga una apoyatura textual, ¿sí? Bueno, la fecha de entrega es el 13 de octubre, es decir, tienen un mes para resolver esto. Por supuesto, cualquier duda que tengan nos pueden escribirla o la pueden plantear en los sincrónicos. Acá tienen las pautas formales, ¿sí? Lo de siempre. Y en el caso de Catulo van a tener 5 ejes que bueno, son los que ya compartí en su momento. La cuestión del léxico erótico y la invectiva, ¿sí? Esta idea de la, digamos, múltiple funcionalidad del vocabulario de la sexualidad o al interior del poemario de Catulo, ¿sí? No solamente el léxico de la sexualidad para describir la pasión amorosa en relación con la construcción del objeto de deseo, en el caso del ciclo de lesbia, sino también el léxico erótico o el léxico de la sexualidad como forma para consolidar la virtus del poeta, su posición de vir, frente a los detractores. Detractores que pueden ser detractores en términos estéticos, adversarios poéticos. Ahí aparece el tópico de la rivalidad poética que tiene larga tradición en Occidente. O bien pueden ser adversarios desde el punto de vista de competidores por lesbia o por el objeto de deseo, ¿sí? Adversarios en cuestiones amatorias. Ese sería un eje posible. El otro tiene que ver con
cómo se conectan los poemas que forman parte del ciclo de Lesbia entre sí, las relaciones de intratextualidad al interior del corpus catuliano. Ese sería otro eje de análisis. Pero insisto, esto es un tema, un eje posible. Sobre esta base ustedes hacen un recorte y formulan una hipótesis de lectura. La hipótesis de lectura no es los poemas del ciclo de Lesbia se relacionan entre sí. La hipótesis de lectura tiene que ser, bueno, la mirada de ustedes sobre este tema. Procedimientos de reescritura, ¿qué pasa con el fenómeno de la reescritura en Catulo? El caso emblemático es, por supuesto, el poema que nosotros analizamos, el poema 51, en relación con el fragmento 31 de Safo, y cómo eso entra en el debate acerca de la originalidad o la imitación en la definición de un campo literario. ¿Es posible la originalidad ex nihilo, ¿no? de la nada? O, bueno, toda escritura supone o tiene como doblez un proceso de lectura. Y en definitiva, estamos reescribiendo permanentemente. Serían como las dos vertientes de discusión. Es un problema estético también no agotado. La construcción del objeto de deseo es otro eje de análisis, ¿sí? Cómo aparece la construcción de este objeto de deseo, que también en el caso del ciclo de Lesbia tiene como distintos avatares, ¿no? Está el momento, digamos, del éxtasis, ¿sí? O del clímax, como puede ser el Carmen 5. Y también está el momento de la renuntiatio amoris, está el momento de la renuncia del amor. Bueno, ver cómo pasa, qué ocurre con esa construcción del deseo. Y otro eje interesante, otro eje de análisis muy interesante es la fragmentación del ego poético. Es decir, ¿qué pasa con esta inestabilidad en la configuración del yo lírico de Catulo? Inestabilidad que se verifica, digamos, no solo en la variación o en la elección de la persona pronominal que es pendular a lo largo del poemario. A veces Catulo escribe poemas en primera persona, a veces en segunda, a veces en tercera, y a veces esta variación se da al interior de un mismo poema. A veces hasta el nombre de Catulo aparece inscripto en el poema, ¿no? Digamos, tensionando las barreras entre poesía y vida. Otro rasgo de la poesía catuliana y de este movimiento de los neotéricos. Bueno, esa sería otra posibilidad, ver qué pasa con esta construcción del yo lírico y por qué se fragmenta, ¿no? En qué casos se fragmenta, en qué casos no, ¿sí? Si tiene que ver con la configuración, digamos, con el posicionamiento, mejor dicho, de ese yo lírico en relación con su objeto de deseo, en relación con sus adversarios, ¿sí? ¿Qué pasa con los destinatarios de cada poema? Si eso incide o no en esta inestable configuración del yo lírico. Serían temas posibles. Bueno, las fuentes, por supuesto, la poesía de Catulo y la de Safo y la bibliografía obligatoria, que es la que está en el Drive. Por supuesto, ustedes pueden ampliar esto haciendo una búsqueda o consultándome algo en particular sobre lo cual necesiten bibliografía, me lo pueden plantear y por supuesto lo vemos. ¿Sí? Eso no hay ningún problema. Quiero decir, esta es la bibliografía mínima, no es la máxima. No obtura la posibilidad, insisto, de que ustedes hagan una exploración. ¿Alguna pregunta sobre Catulo? Yo tenía una duda, porque yo quería usar el texto de Adams y quería saber si hay algún capítulo en particular que digas como que se puede usar para lo del léxico erótico y todo eso. A ver, depende qué es lo que quieras hacer con sí, más texto. que nada yo quería tratar ciclo de Lesbia, más que nada, pero no claro, sé. A lo que voy es que el texto de Adams, digamos, tiene capítulos dedicados a el vocabulario sobre las relaciones sexuales, ¿sí? Que ahí hay un análisis léxico acerca de los distintos lexemas que se usan para denotar penetración anal, vaginal, oral y los distintos roles. Esa sería una posibilidad, las relaciones sexuales. Después hay capítulos vinculados con los genitales, ¿sí? Cómo se denominan los genitales masculinos y femeninos. Todo siempre desde un análisis también cultural, ¿no? de todo esto. Y en el caso de los genitales incluso aparece toda la metaforía
¿sí? A propósito de esto. Creo que sí, eso lo de los genitales más que nada, porque viste que él trabaja esto, lo del gorrión, del pájaro, viste, como en referencia por ese lado. Sí, incluso, bueno, es interesante esto del gorrión, lo del passer, porque Adams, vas a ver, eh, cuestiona la lectura que suele hacerse del passer en ese poema en particular, no del passer en general, pero la lectura que se hace del passer eh, como metáfora, ¿sí? Del pene. Hace una crítica y dice, en realidad, esa lectura, el texto no la habilita porque si el texto estuviese en clave erótica, digamos, o con esa metaforía de la sexualidad, del mismo modo habría que entender metafóricamente un verbo anterior, que es el verbo nosco, que se utiliza también con una valencia sexual en algunos poemas. Entonces, si aparece la valencia sexual en Passer, también debería aparecer en el verbo anterior, y eso no ocurre, porque si fuera sexual ya como que tensiona mucho la construcción del significado del poema. A mí no me convence esa interpretación, me parece que el texto justamente produce una inestabilidad en cuanto a la construcción del sentido, y son textos más bien que apuntan a una polivocidad del sentido antes que a una univocidad del sentido. Es decir, que hay distintos registros que coexisten, incluso dentro del mismo poema. Eh, Prueba esto además que el propio Marcial lee en clave erótica lo del Passer cuando reescribe el poema. Pero bueno, es todo un tema ese. Así que, bueno, según lo que quieras trabajar, tenés capítulos más dedicados a la cuestión de las relaciones sexuales y otros dedicados a la cuestión de los genitales. Bueno, Pero si te fijas en el índice, eso está. Depende del ok, recorte, digamos, que quieras hacer. ok, igual cualquier cosa, si no, por mail. Pregunto. Gracias. Por ahí, el primer capítulo sí que organiza un poco la cuestión, y habla de la funcionalidad de, esto yo decía hace un rato, ¿no? Cuál es la funcionalidad del léxico erótico en los textos que conservamos. Por ahí ese primer capítulo sí te conviene como para tener un poco el marco teórico con el cual se maneja Adams, y después, bueno, profundizar en el campo semántico que te interese, digamos. Bien. ¿Algo más en relación con Catulo? Bueno. Y en el caso de Virgilio tienen, bueno, por supuesto, la antinomia furor pietas. Bueno, acá pueden agarrar por donde quieran, porque hay patria para manteca al techo. Como hemos dicho en una oportunidad y está grabado 50 veces en todos los videos, la antinomia furor pietas es axial a todo el poema, o sea que donde busquen van a encontrar digamos, lo pueden vincular con distintos episodios. Eh, lo pueden pensar incluso en clave política, ¿sí? Cómo esta antinomia configura un tipo de modelo de héroe, en el caso de Eneas, un tipo de modelo de héroe a la romana con esta mentalidad pragmática y estoica de los romanos. Esa sería una posibilidad, e insisto, hacer un recorte que sea, digamos, solidario con la hipótesis formulada. Esto también es algo que se testea. Bueno, si el recorte que hacen del texto es consistente con la hipótesis que presentan. Eh, Bien, relaciones y tensiones entre el epos virgiliano, epos, la palabra épica. Bueno, épica viene de epos, justamente, y epos en griego significa palabra. Entre el discurso virgiliano, podemos decir, el epos virgiliano, el discurso épico virgiliano, este es el sentido, y el discurso oficial durante el Principado. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con la construcción de este discurso político de Augusto? ¿Cómo se filtra en la Eneida el poema, digamos, nacionalista? Y, bueno, en qué momentos el poema genera un conflicto interno con ese discurso oficial, ¿no? En qué puntos el poema parece eh, desapegarse, ¿sí? O al menos poner en cuestión el discurso oficial. Eh, bueno, otra de las inestabilidades propias de la poesía virgiliana, que como también hemos dicho en reiteradas oportunidades, lejos de tratarse de la épica homérica, que es una épica absolutamente monolítica, la virgiliana tiene esta
cuestión polifónica y nuevamente la polivocidad del sentido. Entonces hay, digamos, haces de significado que van en direcciones contrarias. Bueno, ¿qué pasa con la construcción de las figuras femeninas? Es un tema interesante, ¿sí? Porque hay distintos modelos de mujer. No es el mismo modelo el de Creusa que el de Dido o luego el de Lavinia, ¿sí? O el de Camila. En fin, hay como distintas configuraciones que responden a los paradigmas modélicos y antimodélicos que la propia sociedad romana construye, ¿sí? Piensen que ustedes habrán leído en Latín 1 el primer libro de Tito Livio, y creo que era una de las consignas que proponía, ¿no?, para el trabajo de escritura del año pasado. Bueno, de qué manera el discurso de Tito Livio es un discurso que, digamos así, propone relatos paradigmáticos, ¿no?, ejemplares acerca de lo que se espera de la mujer. Es decir, que esto de la mujer modélica o contramodélica circulaba en el imaginario cultural romano. Bueno, como eso también se verifica en la Eneida con los distintos personajes femeninos que aparecen. Podría ser también otro tema. La catábasis virgiliana, ¿sí?, que pasa con este descenso al mundo de los infiernos que se produce en el libro sexto, en este punto cúlmine del viaje de Eneas, que, bueno, que hasta ahí hemos llegado con los videos del análisis del poema, y eso lo pueden vincular con la teoría de la inmortalidad del alma, sobre lo cual aparte hoy Martina nos va a dar con mucho detalle, pero también es otro tema que se propone. Y por último, los discursos proféticos, que también aparecen ubicuamente a lo largo del poema, que pasa con la prolepsis como recurso narratológico. Y me parece interesante pensar el discurso profético, más allá de lo que ya hemos comentado en los videos, pensar el discurso profético en esta, digamos, articulación tan particular que se da en la épica antigua. La articulación, decía, entre un determinismo en función de la palabra de los dioses, en particular la palabra de Júpiter en este caso, el peso del fatum sobre el accionar en este caso de Eneas principalmente, y cómo ese determinismo se articula, ¿no?, con una posibilidad de elección, ¿sí? ¿Dónde está ese sutil juego, ese sutil equilibrio que la épica propone? ¿Mm? Esa articulación entre el determinismo y el libre albedrío. Bueno, parece que el discurso profético tiene para decir en relación con esto. Bueno, ¿alguna pregunta en relación con los ejes para Virgilio? ¿Alguna pregunta en general del trabajo? Bueno. Bien. Bueno, después subo esto. Y el video de los siguientes cantos o libros 7 y 8. La semana que viene, un poco menos de morfología. Ya hemos visto bastante morfología. Ahora me cuentan cómo les ha ido con los videos anteriores. Igual vamos a explicar lo que haga falta. Pero la semana que viene van a tener como un poco de descanso de tanta morfología. Porque solamente se agregan algunos verbos que son particulares o que podemos denominar en sentido amplio defectivos. Defectivos en el sentido de que no presentan su paradigma completo, el paradigma que ustedes ya conocen, el paradigma de un verbo en voz activa, en voz pasiva, en modo indicativo, en modo subjuntivo, en modo imperativo. Bueno, hay verbos que no se expresan en todas esas posibilidades de significación. Algunos porque son deponentes, ya lo van a ver en el video correspondiente, es decir, porque son verbos que se enuncian solo en voz pasiva y tienen significación activa y comportamiento sintáctico activo, pero solamente conservan la morfología pasiva y no tienen morfología activa. Entonces lo van a encontrar enunciados en el diccionario en voz pasiva. Verbos semideponentes, ¿sí?, que es esto mismo del verbo deponente, pero para solo una parte del enunciado, es decir,
verbos que tienen el perfectum deponente y el infectum normal, digamos, en voz activa. Verbos defectivos por otras razones, ¿sí? En general son verbos que solo existen en perfectum, como coepi, como memini, ¿sí? Empezar, recordar, son verbos que solo existen en perfecto. Y verbos que son irregulares, además, ¿sí? Han aparecido ya algunos verbos irregulares, como fero, ¿sí? Bueno, sistematizar un poco. En realidad, todo esto de morfología verbal ya ha aparecido en otros, en distintas ejercitaciones. El punto es sistematizar un poco eso, nada más. No es ninguna novedad así de la nada, sino sistematizar eso. Así que bueno, eso nomás. Acá no sé por qué puse 2 días seguidos la sincronía. Este 21 es sincrónico, me confundí yo. Estaba viendo. O sea, nos reencontramos el 29, eso quiero decir. Corrijo eso. Se ve que copié y pegué mal. Bueno, cuéntenme un poco cómo les ha ido con los videos, con todos los temas de lengua, y ahora vamos a las interpretaciones. Yo los videos los pude terminar de ver todos, los de lengua por lo menos. Me faltan los últimos 2 de Neida. Y claro, o sea, fui tomando nota y como tomándome mi tiempo, pero no llegué a hacer la ejercitación como para ver si, bueno, quedaron fijados los conceptos. Me pasó eso por lo menos. Practicar un poco acá también, ahora, no hay ningún problema. Sí, hice la primera oración nada más, pero nada, fue nada prácticamente. Pero no, con los videos bien. Se entendió, digamos. Sí, sí. Sí, ¿Mucha no me quedó información o más nada o y menos un poquito? sí, un poquito bastante, sí. De verdad que como que se va acumulando, ¿no? De pronto uno dice, bueno, ¿dónde quedó la primera declinación, no? Allá lejos en el tiempo. Tal cual, tal cual. Federico, Azul, ¿a ustedes cómo vienen? Yo pude Eh, ver todo y no tuve muchos problemas, la verdad. Sí, fue mucha info. Fue mucha info como para ir procesándola a lo mejor. Sí, sí. Fue como, ¿dónde quedó eso de que la tercera declinación era la más difícil? ¿Dónde quedó eso? Ah, no, Pero no. olvidaste. La punta Pero del sí, iceberg. bien. Bueno, Tendría que ver con la ejercitación a ver cómo la aplico, pero sí. claro, no llegaron a resolver la ejercitación, digamos. No. O sea, empecé, tengo las 6 ya nada más. O sea, las 7, ponerle no la empecé. Entonces tendría que ver. O sea, porque yo lo entiendo, el tema es cuando me pongo a hacerlo, a ver cómo sale. Claro, no, igual para hoy era a las 6 nomás. Ah, listo, no, entonces sí, la C la tengo. Listo. Bueno, ahora vamos con eso. ¿Y vos, Fede, cómo estás con estos temas? eh, bueno, pude llegar a ver todo, pero no llegué a hacer Tampoco. la ejercitación. Porque lo que pasa es que pensé que iba a poder recuperar ese día que no vine, que hice el recuperatorio, y lo terminé recuperando las corridas, entonces, bueno. No, quedan muchas horas para ver. No habiendo venido, claro. Me queda ¿Oh? decidí ver primero lo de toda la parte de gramática y me queda lo de Neida para Vale, ver. perfecto. Sí, igual tienen un mes para hacer el trabajo de literatura, o sea que hay tiempo. Bueno, comparto entonces pantalla y resolvemos aunque sea algunos ejercicios del cuadernillo y después pasamos a Eneida. Bien, doy un ejemplo con el primero, cómo funciona esto, y después vamos a las oraciones. Fíjense lo que dice el enunciado. Declinar en forma conjunta colocando el adjetivo primero en grado positivo, luego en grado comparativo de superioridad. Punto. No sé por qué dejé la entonación pendiente, digamos. Eso hay que hacer. Primero y luego. Eso. Bueno, vamos para allá. Bien, tienen estos datos. ¿Sí?
el adjetivo, niger, nigra, nigrum, y el sustantivo lápiz. ¿Cómo se usa lápiz? Ahí lo tiene enunciado ahí a mano. Lápiz, lápidos. ¿Sí? Es un tema en dental. Recuerden que los temas en dental se caracterizan por la caída de la dental ante la desinencia sigmática, ¿sí? Ante la desinencia S. ¿Sí? En realidad no es una caída por asimilación y simplificación. Es decir, el tema es lápiz, claramente. Como se trata de un nominativo sigmático y no un nominativo con desinencia cero, la dental se asimila progresivamente a la S, queda una doble S, esa doble S se simplifica en una sola y el resultado del nominativo es lápiz. ¿Sí? Los temas en dental en general son femeninos, pero estoy ahora en duda con este, si efectivamente lo es. Déjenme verificarlo. Estoy seguro que es femenino. Digo, porque eso depende de qué forma del adjetivo. No, es masculino. Menos mal que me fijé. Bien, es un masculino. Entonces tenemos que tomar esta forma del enunciado, ¿sí? De niger, en grado positivo. ¿Sí? Entonces yo puedo declinar niger y lápiz. ¿Sí? Entonces queda en nominativo niger lápiz, en vocativo niger lápiz y en acusativo, fíjense, nigrum lapidem. ¿Sí? Nigrum porque la raíz pura de niger es nigr, que se ve acá en el femenino ya. ¿Sí? Nigrum lapidem. ¿Sí? Nigri lapidis, nigro lapidi, nigro lapide, en ablativo. Ahora, si quieren formar el comparativo, recuerden que eso se hace sobre la base de la raíz del adjetivo en grado 0 o en grado positivo. En el caso de niger, la raíz es nigr. Intensa bueno, la raíz es nigr. ¿Sí? Porque esta E es un desarrollo posterior solo para el nominativo masculino singular. Es una E por samprasarana, no es una E propia de la raíz. Es el caso de Magister, de Agar. ¿Sí? Después esa E cae en el resto del paradigma. O sea que la raíz en estado puro es nigr. Y a esta raíz se le suma el sufijo ior para masculino o femenino y el sufijo ius para el neutro. Y así tienen el comparativo de superioridad. O sea que el resultado nos da nigrior, nigrius. Este es el enunciado de un adjetivo en grado comparativo. Recuerden que el adjetivo en grado comparativo declina por tercera tema en consonante. ¿Por qué digo esto? Porque el adjetivo en grado comparativo funciona como un adjetivo de segunda clase, pero de tema en consonante, no en tema en i, como los adjetivos de segunda clase en grado 0 o en grado positivo. Quiero decir, el ablativo singular es en e, no en i. Entonces, cuando tienen que declinar esto, queda nigrior, porque tienen que tomar esta primera forma que vale tanto para el masculino como para el femenino, lápiz. En el vocativo queda igual, nigrior, lápiz. Y en el acusativo queda nigriorem, lapidem.
Enzo, una consulta. Sí. Recién estuve buscando en el diccionario ahí para sacarme la duda y está enunciada como lápiz, lapidis, ¿puede ser? Si aparece una sola, bueno, estoy mirando el box igual nada más. Lápiz, lapidis masculino, guijarro, no, por las dudas. El error es mío, ¿sabes por qué? Pues como vengo de dar una clase de griego, me confundí con la terminación del genitivo en griego. Es en is, no en omega, en omicron sigma. Es lápiz, lápiz, claramente. Sí. En os no termina ningún genitivo en latín. Porque encontré esa sola y bueno, digo, por ahí me faltaba alguna palabra. No, está muy bien, está muy bien. No. El error fue mío porque interferencia. En is no termina ningún genitivo latino, claramente. Me confundí con omicron sigma, perdón. Si ustedes ven que me equivoco, díganme, ¿eh? Bien. Bueno, nigrioris, lapidis es el genitivo singular. Nigriori, lapidi, nigriore, lápide. En ablativo. Y el plural, nigriores, lápides. Los primeros tres casos quedan lo mismo, ¿no? Nominativo, vocativo y acusativo plural. Y en el genitivo plural queda nigriorum, tema en consonante, lapidum y nigrioribus, lapidibus. Dativo y ablativo plural. Bueno, este primer ejercicio, bien mecánico y bien divertido, tienen que entretenerse con todos estos adjetivos en grado positivo y en grado comparativo. Noten que, independientemente de la clase de adjetivo de la cual provengan en grado 0, sea adjetivo de primera clase como nigger, sea de segunda clase como facilis, el resultado en el grado comparativo es un adjetivo de segunda declinación, de segunda clase, que declinan por tema en consonante. No importa de dónde viene, el resultado es el mismo, porque el formante es el mismo, ior y ius. Fíjense que acá tienen un poco de todo. Tienen adjetivos de primera clase, de segunda clase con dos terminaciones, elegans de segunda clase con una sola terminación, otro de primera clase, otro de segunda con dos terminaciones. Es decir, tienen los distintos grupos y subgrupos de adjetivos en grado positivo. Cuando pasan al comparativo, se reencuentran todos, digamos, justamente por el formante. Bien. Vamos a la primera oración para ejemplificar un poco la sintaxis del comparativo. Dice: dolor animi gravior est cum corporis dolor. Acá es en castellano esto. Hay un solo verbo, es el verbo est. ¿Cuál es el sujeto de esto? Dolor animi. Bien, tal cual. Todo lo más es predicado. En el sujeto tenemos un núcleo que es dolor, ¿sí? Un nominativo singular y un especificativo que es animi, en genitivo. ¿Cómo resolvemos el complemento que selecciona el verbo est dentro del predicado? O sea, es desde gravior y después quam corporis dolor. Es todo como predicativo. Claro, eso, es toda la misma estructura, interrumpida por el est.
¿sí? Siempre la estructura de QAM tiene que estar adentro, ¿no? de la construcción a cuyo núcleo, de cuyo comparativo se desprende ese segundo término de comparación, ¿no? Grauer es el núcleo del predicativo subjetivo y acá tenemos un complemento comparativo o un segundo término de comparación, como lo quieran llamar, que está articulado como un nexo comparativo, que es una de las posibilidades, seguido de un término. Recuerden que cuando el comparativo, como ustedes saben, o como habrán visto en el video, el comparativo puede estar seguido de un ablativo comparativo, ¿sí? Que el segundo término articulado como un ablativo, que es el caso regido por la comparación, o bien por una estructura con un elemento de enlace, que es el nexo comparativo QAM, ¿sí? Cuidado que este QAM no es el QAM de Quick-Quad. No es el pronombre relativo, quiero decir. Es otro QAM. Es un QAM invariable. No es un acusativo femenino singular de Quick-Quad. Me doy cuenta que eso no es, porque si fuese un pronombre relativo, necesariamente subordina. Y si subordinara, habría acá un verbo, que no hay. Y que hay un comparativo. Entonces es el nexo comparativo. Ahora, cuando el comparativo desencadena un segundo término de comparación encabezado por QAM, el caso que aparece en el término, después de ese QAM, ya no va a ser el ablativo, sino el mismo caso del primer término de comparación. Acá como lo que se compara tiene que ver con el sujeto y el sujeto está en nominativo, acá aparece también una estructura con núcleo en el nominativo dolor. Y animi es el especificativo. Fíjense que hasta que son como especulares las estructuras, ¿no? Nominativo, genitivo, genitivo, nominativo. Bien, traducción. Yo puse el dolor de ánimo es más grave que el dolor de cuerpo. ¿Puede ser? ¿Del El alma dolor puede ser? Sí, más grave. ¿O es lo mismo? El dolor del alma, del ánimo, ¿sí? Es más grave, es más pesado. También se puede traducir con ese sentido, ¿no? Más gravoso en el sentido de lo pesado que el dolor del cuerpo. ¿Alguna pregunta? Bueno, esta dos es como muy tontita, ¿no? Muy fácil. Oh, veo el verso de Catulo lo veo como un poquito más complejo. ¿Resolvemos esto? A ver qué pasa. Dije Catulo, quise decir Horacio. Hoy estoy con todo al revés. El verso de Horacio. Por favor. Dice, exegi monumentum aere perennius regalique situ pyramidum altius. Bien. La barra significa que es una separación de verso. Es una misma oración, pero en dos versos distintos. Es el poema El Carmen 330 de Horacio. La Oda 330. 3 es el libro, 30 es el número de Oda. Se llama así, la Oda 330. Bien, ¿el verbo cuál es?
¿Es exegi? No sé, no lo hice, pero ¿es exegi? Perfecto. ¿Sí? Exegi. Levantar, ¿no? Levanté. Es una primera persona del singular del pretérito perfecto, del indicativo activo. ¿Sí? Es todo un predicado con un sujeto tácito o desinencial en primera persona del singular. Y lo que levanté es un monumentum. ¿Sí? Levanté un monumento. ¿Dónde hay algún adjetivo en grado comparativo? Perennius. Perennius, muy bien. Y hay otro más. Altius. Dios. ¿Por qué aparece la desinencia use y no your, como antes? Monumentum es Neutro. Exacto. Porque monumentum es un acusativo neutro singular. ¿Sí? Este que lo que está haciendo es coordinar, ¿sí?, estas dos estructuras de comparativo. ¿Sí? Que son dos predicativos objetivos. Cada uno tiene como núcleo un adjetivo en grado comparativo. Perennius y Altius. Ambos en acusativo neutro singular. Y el segundo término de comparación, en este caso es aere, es un ablativo singular. ¿Sí? De a es aeris, ¿sí?, bronce. Y regali situ pyramidum es el segundo término de comparación de Altius. El núcleo es el ablativo situ. Regali viene de regalis, regale, ¿sí?, real, de la realeza. Regalis es el ablativo de maní. Y pyramidum es un especificativo, ¿no? Genitivo num. Entonces dice, exegi monumentum, levanté un monumento, más perenne. Perenne significa duradero, ¿sí? Pero tenemos la palabra perenne en castellano, lo podemos mantener o allanar y decir más duradero. Levanté un monumento, se refiere a su propia obra, por supuesto. No podría ser de otra manera en el caso de Horacio. Levanté un monumento más perenne que el bronce. Y más alto que el sitio real, real en el sentido de la realeza, de las pirámides. ¿Alguna pregunta? Hagamos este de Catulo porque aparece un superlativo. Oración primera. Dice, gratias tibi maximas Catulus agit pessimus omnium poeta. Bien, tenemos el verbo agit. Es una tercera persona del singular del presente, del verbo hago. Bueno, el sujeto es muy evidente. ¿Cuál es? Catulus, ¿no? El único nominativo singular.
todo lo demás es predicado. El verbo hago es un verbo que suele llevar dos objetos, uno directo y otro indirecto. ¿Cuál es el directo? ¿Omnium poeta? ¿O Fíjate que esa es más omnium, la parte del superlativo? sí, porque fíjate que omnium está en genitivo, ¿no? Por la terminación ium. ¿Sí? Es un genitivo plural. Después pésimos es nominativo masculino singular que está con poeta, nominativo masculino singular. O sea que no puede ser objeto directo. Y acá sí es un acusativo que no puede ser otra cosa, porque termina en as. Son dos acusativos femeninos plurales. Y acá en el medio aparece encerrado el dativo para la segunda persona del singular, tibi, el pronombre personal, que es entonces el objeto indirecto. Catulus es nominativo masculino singular, de modo tal que todo esto, si está en nominativo singular y está dentro del predicado, concordando con el sujeto a través del verbo, esto es un predicativo subjetivo, que tiene como núcleo poeta. El atributo es pésimos omnium y este comparativo desencadena un genitivo partitivo. ¿Sí? El superlativo puede estar acompañado de un genitivo partitivo, que es un uso especial del genitivo, que puede aparecer, entre otros contextos, cuando hay un superlativo. O un superlativo puede estar seguido por un sintagma preposicional, ¿sí? De o ex más ablativo, de inter más acusativo. ¿Sí? Otra posibilidad de análisis es poner todo al mismo nivel, ¿sí? Pésimos atributos, omnium genitivo partitivo, poeta núcleo. Yo acá acá y en general el genitivo partitivo lo incluyo dentro del atributo porque entiendo que está atado al superlativo antes que a poeta. No es el poeta de todos, es el peor poeta de todos. O es el poeta peor de todos, en ese sentido, ¿no? Más atado al superlativo. Al superlativo. Superlativo regular, por otra parte. Pésimos. Nosotros tenemos pésimo. Pero fíjense que cuando componemos el complemento del superlativo, en castellano tenemos que volver a peor. No podemos decir el pésimo de todos. Bien, entonces, Catulo te da las gracias, te da las máximas gracias, te da muchas gracias, podemos decir. Muy literalmente, Catulo te da las máximas gracias. Y acá hay que reponer un gerundio, ¿no? Siendo el peor poeta de todos o un como, que es una marca de predicativo. Si no, notemos cómo en castellano, como no hay casos, no hay manera de poner un sintagma nominal que nos permita linkear con Catulo, porque el verbo no es copulativo. El verbo, al no ser copulativo,
no establece una ligación obligatoria entre un sujeto y un predicativo. Que eso es lo que es un verbo copulativo. Un verbo cópula, justamente, es un verbo cópula porque une, porque liga dos elementos, un sujeto y un predicativo subjetivo. En latín eso es muy fácil de detectar por la desinencia de caso, ¿sí? La categoría del caso y la concordancia, claramente me doy cuenta que Pessimus Poeta está con Catullus. Pero en castellano no tenemos caso para ver eso. Entonces hay que usar otro tipo de recursos de la lengua. Una posibilidad es reponiendo un gerundio, siendo, y otra posibilidad es reponer una marca funcional que se utiliza para marcar justamente la presencia de predicativos, que es el como. Catulo te da las gracias como el peor poeta de todos, siendo él el peor poeta de todos. Como una posición sería imposible, ¿no? No, porque estaría en el sujeto. No, yo lo veo más como un predicativo por la distribución, sí, pero vos lo puedes analizar como una posición si lo pones dentro del sujeto. Claro, yo lo veía más así. Catulo, el peor poeta de todos, te da las máximas gracias. Es otra posibilidad. Hay que poner dentro del sujeto, con Catullus. Es otra posibilidad. Digamos, la diferencia entre la posición y predicativos desde el punto de vista semántico tiene que ver con cómo se conceptualiza esta característica de ser el peor poeta de todos, si como un rasgo definitorio de Catulo, una especificación de quién es Catulo, el peor poeta de todos, entonces esa posición, o si se conceptualiza esa expresión como un atributo transitorio y que por ende interviene el verbo en la modificación. Si interviene el verbo, ¿sí? Catulo te da las gracias siendo como el poeta, el peor poeta de todos. ¿Sí? Tiene que ver con, es una modificación que pasa por el verbo. Yo entiendo que pasa esto último, pero la otra posibilidad, además por el contexto del poema y demás. Pero lo que vos propones, Federico, es perfectamente válido. Tiene que ver con la interpretación del texto, ¿no? La morfosintaxis habilita ambas posibilidades. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pasamos un poco al modo subjuntivo a ver cómo vamos con eso y les queda esto para seguir practicando y vemos las dudas la próxima, si les parece. Esto más que nada es como para mecanizar y sistematizar la morfosintaxis del comparativo y de lo superlativo. Bien, ahora hagamos unos verbos. A ver, ven aquí un poco de todo. Copio todo junto y elegimos algunos. A ver. ¿Cómo analizar esto? Después, bueno, busquen bien los enunciados, hagan todo completo, pero vamos planteando un par de cosas. Si tenemos la forma negem, ¿cómo descomponen esta forma verbal? ¿Cuál es la deficiencia personal?
Si hay un morfema de tiempo y modo, o una vocal de algo, cuál es la raíz. En Negem, En Negem, sí. la raíz es Ne. Sí. eh, la E, no sé si es morfema o si es vocal temática, y la M es la desinencia personal. La M, no sé si es M o M. N. MM. Sí, sí. Es de primera, nego, ¿no? Entonces no va a vocal temática. Eso sería. ¿Por qué no va a vocal temática con primera? O que va en vez de la A va la E. No sé, había Ah, en el entendido esto. subjuntivo te referís. No es que no va Sí. nunca. Ah, no. En el subjuntivo. Claro. Recuerden que justamente la marca del subjuntivo en presente es la A, excepto para la primera conjugación, porque la primera conjugación precisamente tiene vocal temática A. Entonces aparece la alternancia con E. ¿Sí? Entonces, Negem es una primera persona del singular, del presente, del modo subjuntivo, en voz activa. Que esté en presente el subjuntivo es un dato que aporta la E, o sea que la E es el morfema de tiempo y modo. Que esté en primera persona del singular de la voz activa, esas tres categorías las informa la desinencia personal, porque es una desinencia personal activa y porque la M corresponde a la primera persona del singular. Acá vemos la alternancia con un verbo de tercera conjugación como hago, donde aparece la A, morfema de tiempo y modo. Esta A, ya no la E. El análisis morfológico es distinto, es el mismo, perdón. Primero del singular, del presente, del subjuntivo, de la voz activa. Pero la forma es distinta porque son conjugaciones distintas. Noten en el caso de Neschio, que como es de cuarta, con vocal temática I, esa vocal temática se conserva y después aparece la A formante de tiempo y modo, morfema de tiempo y modo. ¿Sí? Entonces tenemos hasta Nesk, la raíz, la I es la vocal temática, la A es el morfema de tiempo y modo y TIS es la desinencia personal. En el caso de inspicio es de quinta o de cuarta unibreve o tercera mixta. Y en este caso la I la copia por analogía con la cuarta. O sea que no es temática sino es vocal de unión. Raíz, vocal de unión, la A, morfema de tiempo y modo, y la N es la desinencia personal. Acá, bueno, son todos presentes. Los dos primeros son en primera persona del singular. Nesciatis en segunda persona del plural. Inspiciant en tercera del plural. Siempre en la voz activa. Y acá en Advenicent, ¿cómo descomponen? Sería adwen, que es el perfectum, el tema de perfectum. Y después hice, que sería tiempo y modo. Y después la terminación, que es la de silencio personal. Perfecto. ¿Cuál sería el análisis morfológico? Es pluscuamperfecto, ¿no? Bien, perfecto. Es la tercera persona del plural del pluscuamperfecto activo, del modo subjuntivo. Bien, ¿y este citis de dónde salió? Ese es el verbo sum. En segunda,
¿no? Del plural. Es el presente del subjuntivo de sum en segunda persona del plural. Recuerden que el subjuntivo de sum se forma siempre con la raíz S, a diferencia del indicativo que hay alternancia entre la raíz S y la raíz ES, sum es est, sumus est y sunt. Acá no, en el subjuntivo siempre sobre la base de esta raíz. Y después hay una vocal unitiva, que es la vocal I, que en realidad en un estadio arcaico, preclásico de la lengua, esa vocal unitiva expresa grados de alternancia, es decir, expresa grado 0 o grado alargado, y en las formas del singular aparece con ye, sies, siem, sies, siet, y en el plural con el grado breve en i. Eso después se estandarizó todo en i. Y después las desinencias personales. Entonces, sim, sis, sit, simus, sit y sint. Re fácil. Servetur. El verbo servo, de primera, servo, serva, servare. O sea que esta E es la marca del presente, del subjuntivo. Y está en voz pasiva, por tur. O sea, la tercera persona del singular de la voz pasiva. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Se entiende más o menos la mecánica con el modo subjuntivo y buenísimo. Bueno, le damos el espacio entonces a Martina para que nos hable del libro sexto de Eneida. Yo me muteo. Hola. Bueno, comparto pantalla. Ahí se ve. Sí, de acuerdo. Bueno, voy a hablar un poco del libro 6 de Eneida. Es el tema que estoy trabajando también en el proyecto de investigación. Así que les voy a contar un poco de eso. Bueno, la primera diapositiva tiene esta obra de Jan Bruegel el Joven, que me pareció interesante para arrancar con la escenografía del inframundo. Bueno, con respecto al libro 6, este momento de la catábasis de Eneas, del descenso al infierno, en algún punto plantea una inflexión entre lo que es el final del recorrido de Eneas desde Troya y el inicio de esta nueva etapa en Roma, en el proyecto de fundación de Roma. Bueno, por esto también la catábasis implica una pérdida de inocencia intelectual por parte de Eneas, porque es en algún punto una iniciación. Y a partir de esto se convierte en pater a Eneas, y esto también se debe a la muerte de su padre. Es un nuevo camino en estos dos sentidos. Por otro lado, también lo que trabajo en esto del libro 6 es que Virgilio escribe con el estilo helenístico, y esto se manifiesta en la influencia que tienen distintas teorías filosóficas y mistéricas griegas, que son los misterios de Eleusis, el orfismo, el pitagorismo y el platonismo.
Y bueno, a partir de la utilización de estas distintas teorías filosóficas y mistéricas, lo que planteo y lo que trabaja Virgilio es un proyecto político de fundación de Roma y también la exaltación de estos ideales romanos que se reafirman a través de toda la escenografía y el trabajo en el inframundo. Bueno, acá hay otra obra, La barca de Caronte, de Luca Giordano, y a partir de esto, bueno, se producen distintas influencias de prácticas mistéricas previas. Voy a arrancar con los misterios de Eleusis, porque de alguna manera por ahí son los primeros temporalmente. Bueno, estos misterios formaban parte de prácticas realizadas en la polis de Eleusis y tomaban como base el rapto de Perséfone o Prosérpina para los romanos por parte de su tío Hades. Su madre, Demeter, diosa de la agricultura, mientras busca a su hija, adopta la forma de una anciana llamada Doso y reside en Eleusis, donde revela los misterios. Estos misterios fueron adoptados por Atenas a partir del cinecismo o anexación de la polis de Eleusis a esta, y esto se produjo en los siglos 8 y 7. Y por esto es cuando los misterios de Eleusis cobran mayor importancia, a partir de estos siglos de los 8, 7 y 6. Estos cultos no eran obligatorios y a diferencia de los cultos religiosos de Atenas, que sí eran obligatorios, estos los podía realizar cualquier persona, pero tenía que pagar una tasa para poder acceder a estas teleitai o iniciaciones. Eran muy importantes y fueron adoptadas como proyecto político, primero por Solón y luego por Pisístrato, que incorporó este último distintas prácticas órficas a los misterios de Eleusis. Y es por eso que no se sabe exactamente el origen de los misterios de Eleusis. Hay distintas posturas. Se plantea por un lado que Orfeo creó estos misterios de Eleusis, o por otro lado que simplemente los llevó a Grecia. Bueno, entonces estos misterios eran de gran importancia y eran controlados por dos de las familias más poderosas en Atenas, los Eunolpirlai y los Queriques. Bueno, estos misterios de Eleusis tienen influencia de alguna manera en el libro 6 de Eneida, en los versos 96 y 97, está este pasaje: el primer camino de salvarte se te va a abrir allí donde menos lo pienses, en una ciudad griega. Hay distintos elementos que se nombran en el libro 6 y que manifiestan esta influencia. Por un lado están los sacrificios a Perséfone, Hécate y otras divinidades tónicas, la exclusión de los profanos o la presencia de la rama dorada, que ya era obligatoria en los ritos de Prosérpina. Por otro lado, la importancia de estos misterios también se da en que existe la teoría de que Augusto se había iniciado en los misterios de Eleusis. Bueno, y seleccioné este pasaje con respecto a la rama dorada, que dice: entre la espesa fronda de un árbol hay oculto un ramo con sus hojas y su flexible tallo de oro, consagrado a la Juno de lo hondo de la tierra. Lo protege todo el bosque, lo circunda la umbría del valle tenebroso. A nadie se permite bajar a las profundas regiones de las sombras si no logra arrancar antes del árbol el ramo de flotantes hojas de oro. Es un don que ha dispuesto se le ofrezca a la hermosa Prosérpina.
cortado el primer ramo, aparece otro igual y el tallo se reviste de hojas de oro. Bueno, y continuando con las influencias, está el orfismo-pitagorismo. También estos dos van juntos porque tienen muchos postulados en común y tampoco se sabe exactamente si iban juntos o por separado. Pero el personaje atribuido a Orfeo es muy importante a través de la historia, y su figura es un tanto ambigua porque oscila entre la realidad y el mito. Por un lado es este cantor tracio que lograba encantar a los dioses con su lira, y por el otro lado es el protagonista del mito de Orfeo y Eurídice. Bueno, y la figura de Orfeo es retomada por Virgilio y también por otros constructos posteriores como el cristianismo, y en Eneida ocupa un rol esencial y es nombrado en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, en los versos 119 y 120, si Orfeo consiguió rescatar a la sombra de su esposa confiando en el sol melodioso de su cítara tracia. Bueno, y de Orfeo y de los cultos de Eleusis proviene la idea de llevar a cabo las teleitai, un término que engloba distintas cuestiones, además de las iniciaciones, con el objetivo de obtener privilegios en el más allá. También existen otras posturas que plantean que estas iniciaciones se llevaban a cabo para tener del lado propio a los dioses en la vida terrena, pero en general son los privilegios que se pueden obtener en el más allá. Y entonces acá surge esta primera idea de diferenciar a los iniciados de los no iniciados, que va a estar muy presente en la Eneida. Bueno, no sé si voy muy rápido o hablo mucho, o si quieren preguntar algo. No sé, los compañeros, si quieren preguntar algo, pues para mí está clarísimo. Bueno, acá hay otra obra más abstracta. Me gustó, es una serie de 3 obras de un artista colombiano, es bastante reciente y bueno, esta es de la serie Catábasis. Bueno, y Platón tomó o robó un poco del orfismo y del pitagorismo, y esto se manifiesta sobre todo en el Fedón. Y en el Fedón se trabajan 3 teorías que ya son tomadas del orfismo y del pitagorismo, pero desde otro lugar, más vinculado con el proyecto filosófico-político que él quiere elaborar, que él elabora sobre todo en República. Y estas 3 teorías son la inmortalidad del alma, su transmigración o metempsicosis y la reminiscencia o anamnesis. Bueno, y en Platón, más que en el orfismo y en el pitagorismo, se plantea esta diferenciación jerárquica de las almas tras abandonar el cuerpo de acuerdo a sus acciones en la vida terrena. Y por esto en el Fedón se plantea que quien llega impuro y no iniciado al Hades ya será en el fango, pero que el que llega allí purificado e iniciado habitará en compañía de los dioses. Esta imagen del fango se reitera. Y también implica una acción recta en la vida para llegar con privilegios a la otra vida. Bueno, entonces, al llegar a los Campos Elíseos, Anquises le revela a Eneas cómo se produce la reencarnación, en donde las almas beben de las orillas del río Leteo, que ya es nombrado en el mito de en República, que libra de cuidados e infunde pleno olvido del pasado. En la Eneida se plantea que estas almas permanecen por 1 millar de años
hasta beber de estas aguas. Y esto tiene relación con la teoría de la reminiscencia o anamnesis, que mantiene el postulado de que conocer es recordar, basándose en la noción de que si el alma es inmortal, es necesario que de algún modo nosotros hayamos aprendido en un tiempo anterior aquello de lo que ahora nos acordamos. Sin embargo, en el libro 6 se refuerza esta diferenciación jerárquica, porque algunas almas van a beber de estas aguas y reencarnar, pero otros personajes como Anquises y otros elegidos podrían permanecer indefinidamente en los campos elíseos. Bueno, y entonces esta jerarquización viene a reforzar el proyecto fundacional de Roma. Esta es una obra de Angélica Kaufmann, Virgilio leyendo la Eneida a Augusto y Octavia. Bueno, entonces, además de esta jerarquización, hay un elemento importante que es el de la muerte, que reafirma la excelencia de Roma, es decir, que no solo en la vida terrena los romanos se caracterizan, sino también en la otra vida. Esto se observa, por ejemplo, en el hecho de que ningún romano forma parte de otro espacio del Averno que no sean los campos elíseos, sino que personajes tales como Teseo, que es ateniense, o Ixión y Pirito, Lápitas, son los que habitan el Tártaro. Y tomando un texto de Imparato y Teleopakis, esto viene a reflejar una prolepsis externa, este desfile de los romanos en los campos elíseos, puesto que las hazañas que llevarán a cabo esos héroes no están contenidas en el relato primero, y representan el modelo de vida de todo romano y la hazaña de Augusto, que se sintetiza de alguna forma en este pasaje. Tú, romano, recuerda tu misión, ir rigiendo los pueblos con tu mando. Estas serán tus artes: imponer leyes de paz, conceder tu favor a los humildes y abatir combatiendo a los soberbios. Y por otro lado, refiriéndome a la muerte, está el concepto de mors genetrix o muerte generadora, ya que Roma, para sobresalir, debe eliminar todo lo anterior. Y esto también se relaciona con los significados del verbo pondere, que significa tanto fundar como envainar la espada. Y bueno, como conclusión, esta catábasis de Eneas es un proceso iniciático que mantiene relación con las teorías que nombré al principio, y es un camino de autoconocimiento que le brinda los recursos necesarios para llevar a cabo la fundación de Roma. Eneas se instituye tanto como héroe a partir de la muerte de su padre, como en pater familias con los valores fundamentales de la sociedad romana. Y bueno, el proyecto de Virgilio, a partir de la literatura, concluye en los ideales políticos que van a contribuir a la fundación de Roma y en la exaltación de su superioridad. Bueno, eso fue todo. Buenísimo, muchas gracias, Martina. Espectacular. ¿Opiniones, comentarios, preguntas? A mí me encantó lo de la muerte generadora, porque me parece que funciona para todos, para cualquier periodo que queramos enmarcar. Siento que el Renacimiento es un poco muerte generadora, de cierta forma. Me parece como muy rico para el análisis. Después me quedó una duda en Sí, la bueno, última pintura. Cierra un oxímoron, la noción de mors genetrix. Sí, es muy contradictorio. Pero es así. Y la última pintura me generó dudas, como que no la entendí bien. Me gustaría volver a verla y ver si podemos hablar un poco más sobre eso, porque no. Era
La de Virgilio leyendo la Eneida. Sí, esa. Porque los vi a todos como medios espantados y quería saber un poco. La comparto de vuelta. Obvio. Después igual subo el PowerPoint. Al final está la bibliografía por si quieren buscar algo para el parcial. Ahí reconozco a Augusto y a Virgilio y después las tres mujeres en el centro y esa mujer en shock. Están desmayadas. Pero ¿y eso por qué? ¿O no hay por qué? A ver, es la primera vez que yo veo esta representación. A mí lo que me da la impresión es que hay algo de la lectura, ¿no? que está impactando en el auditorio, ¿sí? Que es como una reacción. Digamos, evidentemente es Octavia y unas sirvientas que están con ella. E impacta la lectura. Esto es un poco lo que yo entiendo, ¿no? Como una reacción frente a un momento dramático, no sé, la muerte de Dido, qué sé yo. Me da la impresión de que tiene que ver con la recepción del poema, pero no sé, Martina, vos cómo lo viste. Sí. ¿O qué buscás, o qué Sí. encontraste de esta autora, de Kaufman? En realidad había encontrado otra obra muy similar, ahora no recuerdo de quién es, pero estaba como todo, era la misma escena, pero todo dispuesto de otra manera. O sea, era como el inicio de la lectura. Y sí, opino también que es como el shock de lo que escuchan, pero el rostro de la mujer, la que está como mirándolo, es confusa, es como, ¿qué le hiciste? Sí, hay como un reproche, ¿no? En esa mirada. Augusto no parece muy conmovido. Sí, nosotros en literatura clásica hablamos un poco sobre una supuesta teoría de que Augusto lo mandó a envenenar a Virgilio o algo así. Estuvimos buscando teorías conspirativas sobre, sobre eso y se ve que lo leí con esa. Pero todo eso es falopa. Digo, como que es, incomprobable. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta? Yo me quedé, para aportar unas cosas, me pareció muy, muy prolija todo el recorrido, toda la exposición. Aporto algunas notas etimológicas que por ahí suman. En relación con el modo como ingresan los misterios de Eleusis a Atenas y el proceso de cinecismo o cineicismo, noten que en esa palabra cineicismo está la raíz de oikos, ¿sí? Un oikismos en griego. Es decir, este proceso por el cual se anexan ciudades, ¿sí? o poleis, en este caso cercanas, forman en este caso las ligas, como se llamaban en la Grecia antigua, oikos, ¿no? Hogar. Y es un proceso que muy, muy frecuente en el mundo antiguo, que tiene que ver con, digamos, cierta voluntad de defensa, ¿no? Y de mayor estabilidad. Es el mismo proceso que se da en el caso de Roma, ¿sí? En el periodo, en esa fase, digamos, proto-urbana, en el siglo VIII, siglo VII, en esa fase parece que se da este mismo proceso del cineicismo. Digo
es interesante ver los efectos culturales o religiosos que puede tener eso, como la introducción de un culto. Y respecto a las divinidades tónicas que mencionabas, Martina, es interesante también ver la raíz ahí de chthos, en griego, que significa tierra, cómo el concepto de tierra aparece ahí, porque suele decirse que las divinidades tónicas son las de divinidades infernales, ¿no? Las están bajo tierra, pero en realidad Chthon es la tierra, o sea que involucraría tanto a las divinidades infernales como las que están sobre la tierra, lo que está sobre y debajo. Y por último, me parece interesante en el recorrido que propusiste cómo la interpretación del libro sexto a la luz de las teorías mistéricas y filosóficas, como aparece en el Fedón y demás, tiene también un correlato político, ¿sí? Vos concluís como una referencia a los distintos valores del verbo kondo en la Eneida y la funcionalidad que eso presenta. Eso me parece que es muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista de como compatibilizar distintas dimensiones de análisis, ¿sí? Y bueno, no olvidarnos que se trata de una obra por encargo que tiene que enmarcarse dentro de un discurso oficial. Bueno, ¿cómo hace Virgilio para enmarcarse en ese discurso oficial? Bueno, parece que en el libro sexto lo logra bastante. Vamos, hay momentos donde la obra claramente es pro-augustal. Y el libro sexto es uno de esos momentos. Bueno, no sé cómo vienen ustedes con Eneida, con la lectura, si han podido avanzar un poco, ha quedado medio postergada. Sí, encontré lo de la obra. Dale. Vas buscando mientras. En Wikipedia. Bueno. Dice, al escuchar estos versos, Octavia cayó desmayada en el regazo de Augusto, mientras que Livia tuvo que controlar su sorpresa, ya que era una de las sospechosas de la muerte de Marcelo, para dar prioridad en la sucesión al trono a su hijo Tiberio. Sí, a ver, hay una cantidad de, digamos, a ver, entonces así, el gran problema de Augusto, cuando se acerca a su muerte, es el problema de la sucesión, ¿sí? Esto creo que yo en uno de los videos, en una de las clases lo vimos, el tema de la sucesión de Augusto, que termina adoptando a quien quedaba, porque todo el resto, hasta el marido de la hija, los hijos de la hija, había intentado por todos los medios salir un poco de este fatum de la gens Iulia a propósito de no tener descendencia masculina, y cae, bueno, finalmente con Tiberio, el hijo de Livia, quien no quería efectivamente adoptar. O sea que es Livia la otra que está. Está bien. Bueno, si no hay comentarios, déjame grabar acá.